Bueno, año de educación básica a la tutoría 6 de lengua y literatura. Continuando con el bloque de escritura sobre escribir comentarios sobre obras artísticas. La semana pasada ustedes vieron sobre cómo escribir y cómo se estructura una reseña. Y para ello ustedes van a conocer algunos conocimientos lingüísticos que es de primordial importancia para que ustedes puedan escribir los diversos textos, no solamente en literatura, sino también en las demás materias. Bien, vamos a continuar con palabras homófonas A con H, A sin H, con Z y S. Bien. Este grupo de palabras, en verdad, suelen causar muchas confusiones a la hora de escucharlas, leerlas y escribirlas, ya que su pronunciación y su escritura son iguales, aunque el significado son muy distintos. Y para ello vamos a conocer cada una de estas. Aquí tenemos A, la A solita. La A solita es una preposición. Bien, es una preposición. Tiene muchos usos. Puede estar delante de la persona que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, doy un pan a la niña. O sea, sirve de unión también de dos palabras para que tenga sentido la oración. Tenemos A, la A y la H. La A y la H es, en cambio, una interjección. Se utiliza para expresar pena, admiración, sorpresa o interrogar. Según el caso, va dentro de signos de admiración o de interrogación. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el libro, en la página 72 de noveno, dice, por ejemplo, de sorpresa, ¡ah! Ya sé quién es. O también una pregunta, ¿a qué me decías? Bien, tenemos a y as. Bien, tenemos HA y HA. Estas, en cambio, son conjunciones en presente de indicativo de la segunda y tercera persona del singular del verbo auxiliar haber. Es auxiliar porque se usa siempre acompañado por otro verbo en participio. Esto es, con terminación ado, ido, to o cho. Estas dos palabras se escriben con H, pues se derivan del verbo haber. Por ejemplo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Mi hermana ha escrito un cuento. Estas oraciones las pueden ver en el libro de noveno año de educación básica. ¿Sí? Bien, has tiene dos significados. Tenemos aquí otra palabra, as, sin H, ¿sí? Que tiene dos significados. Uno, persona que sobresale en alguna actividad. As, por ejemplo, Pelé fue un gran as del fútbol. Miren, aquí el as se utiliza ya como que una persona ha sobresalido en algún deporte. ¿Ya? Tenemos dos. Aquí tenemos dos. La carta, ¿sí? La carta que lleva el número 1 de cada palo de la baraja. Ejemplo, para ganar este juego se necesita que reúnas los 4 ases. Miren, ¿ya? Aquí se utiliza ases, ¿ya? O 4 as, ¿ya? Se utiliza en la baraja. Muy bien, en ambos casos se escriben sin H y con S. Tenemos as con H y con Z. Este a su vez tiene dos significados. Primero, como verbo, que es la segunda conjugación ya
en segunda persona del singular, en modo imperativo del verbo hacer, y expresa solicitudes, órdenes y exhortaciones. Por ejemplo, tenemos: haz tu tarea pronto para que podamos ir al cine. O sea que es que haga la tarea de hacer. Aquí tenemos como sustantivo. Tiene varios significados. A, un conjunto de rayos luminosos de un mismo origen. Un haz de luz entró por la ventana. O sea, el haz está indicando de que es un rayo luminoso, un haz de luz. ¿Sí? Se utiliza en ese tipo de oraciones. B, la tropa formada en filas, ya tiene significado de que la tropa formada en filas, o sea, un sustantivo para eso. El haz de infantería desfiló esta mañana. El haz se refiere a un sustantivo. C, conjunto de cosas, generalmente largas y estrechas. Llegó con un haz de leña sobre sus espaldas. Bien, continuemos. Uso de mayúsculas en obras artísticas y literarias. La Real Academia Española de la Lengua, entidad que establece las normativas de gramática y ortografía, ha determinado lo siguiente. Bien, en español se escriben con mayúscula únicamente la primera palabra, los títulos de cualquier obra de creación. Esta norma también es válida para los subtítulos y las subdivisiones internas de libros y documentos como capítulos y secciones. Ejemplo tenemos: ad justice for her. Esta excepción a esta regla es cuando en textos se nombran publicaciones periódicas como diarios, revistas y boletines, en las que las palabras principales del título deben ir con mayúscula. Ejemplo: El Universo, muy interesante, la pandemia. Títulos que se mencionan en un texto elaborado con un procesador de palabras deberá escribir con letra cursiva. Ejemplo: 100 años de soledad. También se aplica a las citas y referencias bibliográficas, cuando se escriben a mano para diferenciarlos del resto del texto y que se los puede poner entre comillas. También tenemos la cohesión textual, sustitución léxica o sinonímica. Cuando hablamos o escribimos, usualmente necesitamos volver a mencionar ciertas reglas y ciertas ideas a fin de mantener el hilo de la comunicación. Al retomar esas ideas, se procura no repetir las mismas palabras para que el texto no se vuelva monótono y redundante, o sea, repetitivo, lo mismo y lo mismo. Se utilizan los sinónimos, es otra forma de dar cohesión a un texto. Bien. El tema del texto del ejemplo es una exposición de marionetas. Por ejemplo, cuando en el libro ustedes pueden observar, verse y apoyarse. Todas las oraciones se refieren a él. Para no repetir la palabra exposición, se utilizan los sinónimos actividad, que es exhibición y muestra. Asimismo, para no repetir la expresión pareja de estudiantes, se utilizan los sinónimos equipos y grupos. Sinónimos son palabras que adquieren un significado parecido al término que reemplazan, que depende del contexto. En un contexto, dos palabras pueden tener un significado similar y en otro contexto no. Exposición. Aquí tenemos, por ejemplo, una palabra exposición que tiene varios sinónimos. Por ejemplo, explicación, declaración, informe, desarrollo, memoria, relato, manifestación, demostración, feria, muestra, certamen, riesgo, amenaza. De acuerdo a la circunstancia a lo que se quiere utilizar, se puede utilizar cualquiera de esos sinónimos para la palabra exposición. Bien, jóvenes, luego de haberles explicado esto, ustedes van a desarrollar las actividades que se les plantea aquí. Ya previo a ello van a contestar estas dos preguntas y por último la pregunta de interdisciplinaridad y la pregunta de contención emocional, que se refiere a los momentos difíciles que estamos viviendo ahora por la pandemia, cómo demostraría usted su responsabilidad ante quienes los rodea. Estas por hoy, jóvenes estudiantes, y nos vemos la próxima semana. Suerte y buenas tardes.